Buenas noches. Estoy muy contento, mucho gozo de estar acá compartiendo con ustedes. Una bendición enorme conocerte, Julio, y poder despacito edificar una amistad que glorifica al Señor. Es una gran ayuda, Julio, siempre sus consejos, siempre haciéndose un tiempito para poder apoyarnos mutuamente. Es un privilegio para mí estar acá. Él insiste en llamarme Antonio. Yo le pido que me llame Tony, pero no es porque tenga un nombre artístico ni nada por el estilo. Mi papá se llamaba Antonio, se llama Antonio, y él no tuvo mejor idea que ponerme el mismo nombre que él. Entonces, Antonio es mi papá, y siempre para diferenciar, me llamaban a mí Tony. Y si usted me cruza en algún momento por algún lado y dice Antonio, es muy probable que yo no me dé cuenta. He estado mucho tiempo a veces en la guardia del hospital esperando que llamen a Tony, y no me llamaban Antonio. Entonces yo le pido más fácil hacer que me llame Tony. Pero bueno, un gozo enorme poder estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo. Cuando me dijo Julio que podía escoger el tema para predicar, yo no podía pensar en otra cosa que lo que está ocupando mi corazón en este momento y lo que estoy enseñando en Ezeiza. Uno a veces se entrega por completo a ciertos temas. Creo que hay ciertos pasajes que son muy relevantes para la iglesia por diferentes circunstancias que se están viviendo en la iglesia de México. Vamos a abrir en 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Quizás es uno de los pasajes más conocidos de 1 Timoteo. Hay ciertas porciones en Timoteo, 1 Timoteo, que son solemnes. Pablo se encarga de, cuando toca ciertos temas, de cargarlos con mucha solemnidad. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Pablo le agrega solemnidad a lo que va a decir. Luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No solamente Pablo lo hace ahí, sino que también lo hace en el capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¿Cómo va agregando? Va agregando información para ponerle intensidad, para ponerle solemnidad a lo que va a decir. Interesante. Capítulo 6, versículo 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento y el verdad. ¿Se dan cuenta? Pablo se encarga en ciertas porciones, en ciertos momentos, de llamar la atención de Timoteo. Y 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al 16, sin lugar a dudas, Pablo quiere llamar nuestra atención y Pablo ordena información para que tomemos esto como algo muy solemne de parte de Dios. Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Usted sabe que hay ciertas instituciones en el mundo que son prestigiosas. Aunque hoy en día ciertas instituciones que son prestigiosas han perdido prestigio por las personas que lo componen. Pero sin lugar a dudas no dejan de tener un prestigio. Pertenecer al Poder Ejecutivo de la Nación es una posición prestigiosa. Pertenecer al Poder Judicial es un honor a un argentino. Es un honor pertenecer a una Fuerza Armada. Y cuando una persona, por ejemplo, pasa a formar parte de las Fuerzas Armadas, se hace un acto solemne. Si usted tuvo el privilegio de presenciar cómo es que se coloca una persona en esa posición de autoridad, es un acto muy solemne.
muy solemne. Y las personas que integran instituciones prestigiosas tienen que ajustarse a un código de ética. Es algo interesante. Hay empresas que tienen una ética muy alta. Hay un instituto que se llama Ethisphere, es un instituto que se encarga de entregar un premio anual a la empresa que es más ética del mundo. Y ellos observan cómo se conducen los empleados dentro de la empresa, pero también cómo se conducen afuera. Y si una de las personas de las cuales firman un código de ética se conduce de una forma que no trae honra o prestigio a la empresa o a la institución, esa persona es desafectada. Si es una persona que pertenece a las Fuerzas Armadas, puede ser juzgada, incluso puede caer como prisionera. Es un asunto serio la conducta de las personas. Ahora, la iglesia no es una empresa, no es una institución humana, no es el poder ejecutivo, no es el poder legislativo. Es la casa de Dios, columna y baluarte. La verdad es mucho más prestigiosa, mucho más solemne. Y sin lugar a dudas, ser la iglesia de Dios exige una conducta excelente, exige una conducta diferente, una conducta ordenada. Nosotros no podemos hacer lo que queremos en la iglesia. No podemos hacer lo que queremos, no podemos hacer lo que nos parece mejor. No podemos hacer aquellas cosas porque dan resultado nada más, porque funcionan. No podemos poner a personas en cargos de liderazgo si no califican a la luz de la palabra de Dios. No podemos poner a personas porque nos caen bien, porque son nuestros amigos. No podemos organizar el culto de la iglesia en base a nuestros gustos personales. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Ser la iglesia es un asunto serio. Debemos hacer lo que agrada a Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ahora, ¿qué se refiere con esto te escribo? Pablo lo hace varias veces. Y Pablo lo que hace es referirse a todo lo que habló anteriormente. En el contexto inmediato, el capítulo 3 del versículo 1 al 13, Pablo va a hablar de los requisitos para aquellas personas que son pastores y diáconos. Y Pablo le dice a Timoteo: no puede ser cualquier persona, deben ser creyentes ejemplares. Deben ser creyentes que se caracterizan por una vida piadosa, por una conducta excelente. No puede ser cualquiera un diácono, no puede ser cualquiera un pastor, debe ser lo mejor de una congregación. Ahora, no solamente Pablo se refiere a ese contexto ahí, sino que se refiere a todo el contexto de la carta, a cómo comienza la carta. Timoteo estaba en Éfeso cuando Pablo escribe esta carta, y debía ser un trabajo que era muy grande. Comienza en el capítulo 1, versículo 3. No lo lea yo, no lo busque, yo se lo voy a leer. Le dice Pablo a Timoteo: manda que no enseñen diferente doctrina. Imagínense esto: Timoteo, recién llegado a la iglesia de Éfeso, debía agarrar a las personas y decirle: usted no puede enseñar diferente doctrina de la palabra de Dios. Usted no va a enseñar, porque lo que usted está enseñando no es lo que la Biblia enseña. Lo lleva tan lejos Pablo que en el versículo 19 le insta a Timoteo a militar la buena milicia. Es una batalla defender la verdad, es una batalla defender el evangelio. No va a ser fácil. Y Pablo les da el ejemplo de Himeneo y Alejandro, a quienes él expulsó de la iglesia para que aprendan a no blasfemar. Si usted no va a dejar de enseñar cosas que no están en la Biblia, vamos a tener que expulsarlo de la iglesia para que aprenda. Usted no puede decir lo que se le ocurre, lo que le parece mejor. Porque es la casa de Dios, porque es la iglesia. Había una clase de desorden tremendo en el culto de la iglesia. En todo el capítulo 2 habla sobre el desorden que había dentro del culto. Y Timoteo debía ordenar el culto totalmente, porque era un desastre lo que estaba pasando en la iglesia. Pero no solamente eso, sino que habían pastores que no calificaban. Y Timoteo debía decirles: usted no va a poder ser más nuestro pastor, porque usted ha dejado de ser un ejemplo, usted ha dejado de enseñar la verdad, usted ha dejado de ser un hombre piadoso, usted no tiene a sus hijos en sujeción, usted no puede ser más nuestro pastor. Por favor, siéntese, dedíquese a su familia. Quiero que piense en eso. Qué difícil que es para alguien como Timoteo
para cualquier persona hacer algo así en una iglesia. En el capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo tenía alrededor de entre 30 y 40 años. Eso era un joven para los estándares de aquel momento. Una persona de esa edad no podía darle consejos a personas mayores, era algo mal visto. Y Timoteo debía ir a esta iglesia con su juventud y decirle a personas mayores que él: usted no puede enseñar más, usted no puede estar más en el liderazgo, el culto no se va a hacer más como se está haciendo, porque es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Ahora imagínense, yo estaría aterrado, yo saldría corriendo. Pablo, yo ni loco me quedo acá. Por eso Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pablo le rogó: por favor, Timoteo, quédate acá. Porque si Pablo no le rogaba a Timoteo, iba a salir corriendo. Ahora yo fácilmente me puedo imaginar a Timoteo diciendo: bueno, ¿para qué voy a sacar a esta persona ahora del liderazgo? Voy a esperar que venga Pablo, porque Pablo pronto me dijo que iba a venir a vernos. Es mejor espero que venga Pablo. Y Pablo lo saque del liderazgo, es el apóstol Pablo, es el fundador de la iglesia de Éfeso. ¿Quién mejor que él para hacerlo? Pero Pablo le dice: Timoteo, yo tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero no podés esperar. No podés hacerlo. Por eso es que le dice: esto te escribo aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Hay un sentido de urgencia. Es urgente que Timoteo ordenara todo lo que estaba sucediendo en Éfeso, que era contrario a la palabra de Dios. Era algo serio, era algo vital, era algo tan importante que en el capítulo 4, luego de esta orden sobre la conducta y el orden de la iglesia, Pablo habla de que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Una iglesia que no es ordenada, una iglesia que no tiene una conducta piadosa, una iglesia que no hace las cosas conforme a la palabra de Dios, está en serios riesgos de abandonar la fe y dejar de ser una iglesia. Hermanos, es necesario, es vital que nos conduzcamos ordenadamente en la iglesia. Pablo va a darnos 3 razones, y son 3 verdades que exigen una conducta diferente, una conducta excelente. En primer lugar, Pablo le va a recordar a Timoteo la importancia de la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia exige una conducta ordenada. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La idea del texto es que conocer qué es la iglesia va a tener un impacto profundo en los creyentes. Conocer nuestra identidad va a impactar en nuestra conducta de una forma tremenda. En primer lugar, dice que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Esta palabra casa normalmente se utiliza muchas veces para hablar sobre un edificio. Recuerdan en Mateo capítulo 9, versículo 6, el Señor al paralítico le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Se estaba refiriendo a que vaya al edificio donde él vivía. Pero por ejemplo en 2 Timoteo 4:19 dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Bueno, evidentemente no era saludar a la casa, al edificio. Está hablando de saludar a la familia. Cuando se habla de los requisitos del anciano, en el versículo 4 dice que gobierne bien su casa. O no se refiere solamente a que tenga las paredes bien pintaditas, todo ordenadito, sino que se está refiriendo a que gobierne a su familia, que cuide su familia, porque inmediatamente dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo no está diciendo que el anciano debe tener el edificio pintadito, todo ordenado, no, su casa debe estar ordenada. En capítulo 5, versículo 4 dice que si una viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Es la misma palabra griega, lo que pasa es que acá se traduce como familia. Bueno, esto es algo normal, nosotros también hablamos, ¿no? Saludar a los de tu casa, es hablar de la familia. Cuando Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, lo que está hablando Pablo no es de que la familia es el edificio de Dios, que la iglesia es el edificio de Dios. Está hablando de que la iglesia es la familia de Dios. Somos la familia de Dios. Si usted ha creído en el Evangelio, si Dios le ha dado fe, si Dios ha quitado la venda de sus ojos, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si ha creído en el Evangelio, usted a partir de ese momento pasó a tener la identidad de ser un integrante de la familia de Dios. Ahora, formar parte de una familia exige un trato distinto. Todos lo sabemos porque
nacimos en una familia y sabemos cómo es la conducta dentro de una familia y todo lo que eso exige. El capítulo 5, Pablo, el versículo 1 dice así, Pablo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Ven? Pablo está utilizando un lenguaje para referirse a la iglesia como una familia. Y Pablo está hablando del trato, de la conducta que exige. Debemos conducirnos de una forma diferente con los demás creyentes en el Señor. ¿Sabe que la palabra de Dios nos manda a tratar a todas las personas bien? Nos manda a tener, según tengamos oportunidad, a hacer el bien a todas las personas. A todas las personas. Pero Pablo dice, en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice mayormente a los de la familia de la fe. Usted tiene que buscar oportunidad para servir a quien sea. Pero si es un creyente, aún más. Aún más. Debemos esforzarnos aún más. El trato amoroso que tenemos para con nuestro prójimo, sobre todo para con nuestros hermanos en Cristo, es una evidencia externa de que somos hijos de Dios. Porque en 1 Juan 3,14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si usted odia a los hermanos, tiene broma con los hermanos, tiene resentimiento con los hermanos, y usted dice que es un hijo de Dios, usted está mintiendo. Usted no se está mintiendo. Porque la Biblia dice esto. Porque el apóstol Juan lo enseña. Cuando Dios salva a una persona, Dios derrama su amor en su corazón, Dios transforma todo, y eso es algo evidente. Y eso exige que usted tenga un trato amoroso para con sus otros hermanos. Pero formar parte de una familia no solamente exige un trato diferente, sino que exige que todas las personas estamos bajo una misma dirección. Porque en una familia no hay muchas cabezas, hay una sola cabeza. Ahora, yo no puedo ir a la casa de otra persona, yo no puedo ir a su casa, usted me invita a su casa, o usted ni me invita. Yo no puedo agarrar, ir, abrir la puerta, patear la puerta, entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿A qué hora va a estar la comida? A las 7 no. Vamos a comer a las 8 y no vamos a comer en la mesa, vamos a comer en la mesita de café, viendo la tele. ¿Y qué hay de comer? No. Vamos a hacer otra cosa y los chicos ya están. Vamos, chicos. Vayan a hacer, usted me va a echar la patada si yo hago eso. Porque yo no puedo ir a decir cómo deben hacerse las cosas en su hogar. Yo puedo hacer eso en mi casa. Yo en mi casa sí. No, tampoco lo diga así porque mi señora me mata, ¿no? No lo haga. Era una ilustración nomás. Pero usted como hombre debe liderar su familia y usted en su casa, junto con su esposa, va a ponerse de acuerdo de cómo van a hacer las cosas en su casa, cómo va a dirigirse su hogar, cómo va a dirigirse su familia. Ahora, ¿qué pasa si la iglesia es la familia de Dios? Usted no puede venir a la iglesia y decir cómo deben hacerse las cosas. No puede. Ni siquiera el pastor puede venir y decir acá las cosas se hacen así, así, así. No. ¿De quién es la casa? Es la casa de Dios, es la familia de Dios. Dios es el que dice cómo deben hacerse las cosas en la iglesia. Usted puede ir al pastor y decirle: pastor, mire lo que dice la Biblia, estamos haciendo mal las cosas. Y si usted tiene un pastor temeroso al Señor, seguramente va a decir: hermano, nos equivocamos, lo corregimos. Porque el que manda, el que dirige la iglesia es Dios. Siempre nos encanta Efesios 2:19, dice que somos conciudadanos de los santos y dice que somos miembros de la familia de Dios. Y lo dejamos hasta ahí, siempre ese versículo, y decimos: qué hermoso, qué precioso. Pero dice algo más que es muy importante, porque dice el versículo 20 que la familia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo gobierna la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Y Él gobierna por medio de la palabra, por medio de la doctrina apostólica que nosotros tenemos en la palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios. La iglesia de Dios se edifica por medio de la enseñanza de las Escrituras, por medio de la Biblia. El Señor dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, dijo: yo edificaré la iglesia. No la iba a edificar Pedro, no la va a edificar el pastor, no la va a edificar usted. La edifica Cristo. Ahora imagínense a Dios haciendo algo, Dios construyendo algo,
Y nosotros mirándolo a Dios y diciendo, esto no, Dios, no. Si le decimos a este hermano que está enseñando cosas que no te agradan, si le decimos que deje de enseñar, se va a enojar, va a ser un problemón esto. Dios, esperemos un poquito más, que se dé cuenta. Dios, si disciplinamos a este hermano que está haciendo algo bochornoso, que está manchando el nombre de la iglesia, capaz que se divida la iglesia, Dios, no lo podemos hacer. Si quitamos a este pastor que nos está honrando, Dios, mejor esperemos. Mejor hagamos otra cosa. ¿Se imagina usted diciéndole a Dios cómo deberían ser las cosas, diciendo que uno tiene mejores ideas que las que Dios tiene? ¿Cómo se vería? Ridículo, ¿no? Es ridículo. Pero a veces por los temores que puede producirnos, los conflictos que puede producir, hacer lo que Dios quiere, evitamos. Y ahí empezamos a edificar nosotros la iglesia de Cristo. Y las consecuencias son serias. Las consecuencias son graves. Por eso el capítulo 4 habla de la apostasía. Formar parte de una familia implica que hay un orden y que si uno se sale de ese orden, hay disciplina. Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios. Y luego dice la iglesia del Dios viviente. Yo me acuerdo de mi infancia, era la casa de un amigo, de una casa hermosa, preciosa, y era invierno, y él me decía, che, vamos a meternos vamos a meternos en la pileta. Yo digo, dale, pero tu papá no te había dicho que no nos metamos. Te va a matar tu papá. Mi papá no está. Y hacíamos lo que queríamos, los padres trabajaban todo el día afuera y nosotros hacíamos lo que se nos daba la gana. Después dejábamos todo para que no se notara, ¿no? Pero a veces nos tenemos que dar cuenta de que Dios está vivo en la iglesia. Él está acá. Él está viendo todo lo que sucede. ¿Ustedes se imaginan al padre de este muchachito si estaba viendo lo que pasaba y no iba a hacer nada? ¿Ustedes piensan que no haría nada? ¿Que no nos iba a retar? ¿Que no lo iba a disciplinar? ¿Que no me iba a mandar a mi casa? ¿Y se iba a encargar de disciplinar a su hijo por lo que estaba haciendo? Que Dios esté vivo, que Dios esté viviendo con nosotros, implica que Dios va a tomar cartas en el asunto. Esta frase de que Dios está vivo, que es el Dios viviente, muchas veces se utiliza en el Antiguo Testamento para hacer una referencia al juicio de Dios. Dios está vivo, es el Dios viviente, guarda. No piensen de que uno va a hacer lo que se le da la gana y que Dios se va a quedar cruzado de brazos sin hacer absolutamente nada. La presencia de Dios exige una conducta distinta. En 2 Corintios 6:16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. ¿Y qué dice? Viviente. Dios está vivo. Y luego en el versículo 1 del capítulo 7 dice, como consecuencia de que somos el templo de Dios, de que Dios está vivo, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad del temor de Dios. La presencia de Dios en medio nuestro infunde temor, promueve la santidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia es el Dios viviente. Y eso exige una conducta diferente, exige una conducta ordenada. Porque Dios está viendo todo. Porque somos la familia de Dios. Yo imagino, ¿no?, a Timoteo todos los temores que él habrá tenido estando en la iglesia en Éfeso, en enfrentar a los falsos maestros, en enfrentar todas estas circunstancias adversas. Pero saber de que Dios estaba vivo, de que esta no era la familia de Timoteo, de que Dios estaba ahí y de que Dios iba a tomar carta en el asunto sobre Timoteo, si él no hacía lo que debía hacer, yo me imagino, ya está, ya Dios, ¿sabes qué? Ya no le tengo más miedo a fulanito si se enoja, ya no le tengo más miedo a menganito, tengo temor de Dios, porque voy a tener que dar cuenta ante Dios por no seguir lo que enseñaste tú en tu palabra. Es necesario que nos conduzcamos ordenadamente, no solo porque la iglesia tiene una identidad única, especial, diferente, somos miembros de la familia de Dios, sino también porque la iglesia tiene una misión diferente. La misión de la iglesia exige una conducta ordenada. Fíjese, ahí en el versículo 14, hablamos que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, y dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué debe hacer la iglesia? Acá estamos, somos una iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la misión de la iglesia?
Mucho se habla a veces de la visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia para este año? ¿Qué es lo que la iglesia debería hacer este año? Bueno, el cristianismo ha respondido de diferentes maneras sobre cuál es la visión de la iglesia. Algunos dicen que se ha hecho mucho énfasis en este último tiempo en que la iglesia debe ser relevante. La iglesia debe tener relevancia en la sociedad. La iglesia debe tener relevancia en su cultura. Y algunos van más lejos y dicen que la iglesia debe transformar la cultura, que la iglesia debe transformar la sociedad en la que vive. Y por querer transformar la cultura, por querer transformar a la sociedad, la iglesia ha sacrificado la verdad. Para ser relevantes, para poder encontrar aceptación en el mundo, para influenciar al mundo, y se ha dejado de enseñar ciertas verdades de la palabra de Dios. Porque si enseñamos lo que Dios quiere, no vamos a ser relevantes en el mundo, vamos a ser perseguidos. Eso es lo que vamos a hacer. La iglesia sacrificó la verdad de Dios en el altar de la relevancia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia se dedicó desde sus comienzos a la verdad de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando se comenzaron a juntar los cristianos, lo primero que hacían era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero ellos tenían comunión. Y ellos también participaban del pan. Pero lo primero, lo que gobernaba la comunión, lo que gobernaba la cena del Señor, era la doctrina. Era la verdad de Dios. Y si alguien estaba en contra de la doctrina, y no iban a tener comunión con esa persona. No iba a formar parte de la iglesia. Las columnas en aquel entonces, y hoy también, se utilizaban con dos objetivos. En primer lugar, una columna se utiliza para sostener un edificio. Si nosotros tiramos una solita de estas columnas, se va a venir todo abajo, sería tremendo. Pero no solamente las columnas se utilizan para eso, también las columnas se utilizaban y se utilizan para elevar un monumento bien en alto, donde todos lo puedan ver. Usted lo ve en Capital, cada vez que hay un monumento siempre se pone bien alto, para que todos puedan tenerlo como una referencia, para que todos puedan verlo, para exaltarlo, para ponerlo en alta. No solamente la iglesia es una columna, sino que también es un baluarte. Esta palabra baluarte es una pax legomenon, es una palabra que aparece solamente una vez en todo el Nuevo Testamento, pero es una palabra muy extraña, porque tampoco aparece en la literatura griega. Entonces hay muy poca información sobre esta palabra baluarte. Han decidido traducirla baluarte, puede ser. La raíz de esta palabra aparece 141 veces. Hay otras palabras que comparten la misma raíz griega de esta palabra y tienen un significado similar, seguramente. Pero las palabras que tienen la misma raíz se traducen asiento, apoyo, firmeza. Muchos expertos coinciden en que esta palabra lo que está hablando es el cimiento sobre el cual descansa la estructura. Uno tiene la columna, pero esa columna descansa sobre un cimiento fuerte, porque si uno pone una columna sin ningún cimiento, viene un vientito y cualquier cosita y se cae. Lo que debe hacer el cimiento es sostener con firmeza. Bueno, en este sentido la iglesia es columna de la verdad y es un baluarte porque la iglesia sostiene la verdad de Dios de los ataques que hay al mundo y la pone bien alto para que todos puedan ver la verdad de Dios, para que todos puedan conocerla, y Dios por medio de su palabra trae a las personas a la fe. Y Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Por eso es tan importante, tan necesario que la iglesia se conduzca de una forma ordenada, porque una iglesia desordenada va a permitir el error, va a permitir que participen del liderazgo personas no calificadas para que vengan, para que sean parte. Va a tener un culto desordenado quizás para que les guste a otras personas, para que se enfoquen en los demás. Y poco a poco se va a ir alejando de la verdad. Nosotros debemos hacer lo que Dios quiere. Y debemos sostener la verdad de Dios en alto. Esa es nuestra misión. Proclamar el Evangelio. Eso exige una conducta distinta. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es interesante, porque mantener la fe, está hablando de mantener la doctrina, de mantener la verdad de Dios, mantener el contexto habla sobre el Evangelio.
Debemos mantener, debemos sostener el Evangelio, es la verdad más sublime que los cristianos tenemos por defender, por mostrarles a todo el mundo. Pero no solamente debemos mantener la fe, sino que debemos mantener una buena conciencia. Una conciencia buena es aquella de cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos en nuestra conducta, no hay ninguna acusación que nos pese. Estamos viviendo lo que enseñamos en ese sentido. Estamos teniendo una conducta piadosa en el examen que hacemos de nosotros mismos. Pero preste atención a esto, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Ese desechando la cual no está hablando de la fe, está hablando de la conciencia. Lo que desecharon no fue la doctrina, lo que desecharon fue una conducta pura, desecharon la pureza. ¿Saben qué? Hay personas que se van a ver atraídas por la teología, por la doctrina, por una especie de intelectualismo religioso, pero van a rechazar vivir una vida pura. Y dice que los falsos maestros comenzaron desechando vivir una vida pureza, y luego ¿en qué naufragaron? En la doctrina. Naufragaron en cuanto a la fe. El naufragio teológico viene como consecuencia de vivir una vida impía a los ojos de Dios. Ahora, dice que debemos ser columna, dice que somos, no que debemos ser, que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué significa esto de la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la gran verdad que la iglesia debe sostener, que la iglesia debe defender? Sin lugar a dudas, pensamos en primer lugar en toda la palabra de Dios. El Señor dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero muchas veces Pablo utiliza la palabra verdad para referirse al Evangelio. Por ejemplo, dentro del 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, cuando habla de las personas que vienen a la salvación, las personas que se convierten, dice, para que vengan al conocimiento de la verdad. No dice el conocimiento del Evangelio. Pero eso es lo que quiere expresar, está hablando de la verdad del Evangelio. En Efesios capítulo 1, versículo 13, habla a los Efesios, le dice, habiendo oído la palabra de verdad, y aclara, el Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio es la gran verdad que la iglesia debe sostener, que la iglesia debe defender, que la iglesia debe dar a conocer. Cuando la iglesia saca su énfasis de la verdad y la pone en otra cosa, la iglesia se empieza a desviar de la verdad. Se empieza a desviar. La verdad del Evangelio es la que está bajo ataque todo el tiempo. Romanos 1:18 dice que los hombres detienen la verdad. Segunda Timoteo 2:18 dice que los hombres se desviaron de la verdad. Capítulo 3, versículo 8 dice que los hombres resisten a la verdad. Capítulo 4, versículo 4, que los hombres se apartan de la verdad. Pero los creyentes, los hijos de Dios, debemos estar firmes en la verdad, amar la verdad, seguir la verdad, oír la verdad, usar bien la palabra de verdad. La iglesia no está para hacer de este mundo un lugar mejor. No debemos amar al mundo. No estamos para hacer una cultura mejor, una política mejor, una economía mejor. Si podemos tener alguna influencia positiva en nuestra sociedad, hagámoslo. Pero esa no es nuestra función. Esa no es nuestra misión. Nuestra función es sostener y proclamar el Evangelio. Yo veo que la iglesia se indigna y sale a protestar creyentes. Salen a protestar por diferentes temas. Por la ideología de género, por el aborto. ¿Y estamos en contra del aborto? Sí que estamos en contra del aborto. Y estamos en contra de la ideología de género. Pero yo no veo que los creyentes se unen para defender la verdad, para defender la salvación solo por gracia, solo por fe, solo para la gloria de Dios, solo en las Escrituras. Yo no lo veo eso. Porque si las iglesias y los evangélicos se reunieran para eso, se matarían. Porque muchos dicen ser evangélicos, pero no defienden el Evangelio, no creen en el Evangelio solo por gracia. Fíjese que Pablo no le dice a Timoteo que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. No dice eso. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros podemos tener un edificio con forma de iglesia, podemos tener un cartel de iglesia, podemos tener un pastor, podemos tener los banquitos, podemos tener personas, todo bien peinadito, arregladito. Pero si ese lugar no se sostiene y no se defiende la verdad, no es una iglesia. No es una iglesia. Nada va a prevalecer en contra de la iglesia, lo dijo el Señor. Él está edificando la iglesia. Pero si nosotros nos desviamos de la verdad,
aunque nos sigamos juntando, a los ojos de Dios ya no somos más una iglesia. Por eso es tan importante la conducta que tenemos como iglesia. Es necesario que la iglesia tenga una conducta ordenada por la identidad de la iglesia. Somos la familia de Dios, por la misión de la iglesia. Debemos proclamar, debemos predicar, debemos sostener el Evangelio. Pero, por último, es necesario que tengamos una conducta ordenada, porque el mensaje de la iglesia exige una conducta ordenada. Dios nos ha confiado un mensaje glorioso, sublime, excelso. Proclamar este mensaje tan excelso, por su contenido, demanda una conducta ordenada, demanda una conducta excelente. El versículo 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Es impresionante que Dios haya puesto este tesoro en vasijas de barro en cada uno de nosotros. Y es para que la gloria sea toda para Él, toda de Él. Dice que este misterio es indiscutiblemente grande. Esa palabra literalmente significa que es confesadamente grande. La confesión general de la iglesia es el Evangelio. Y se detalla a continuación, lo que se detalla a continuación es el Evangelio. Dice que Dios fue manifestado en carne, la encarnación de Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Es el mensaje de salvación. Es el mensaje del Evangelio. Algo grande, algo glorioso. Y Pablo llama al Evangelio el misterio de la piedad. Esto es raro, ¿no? ¿Por qué Pablo llama al Evangelio el misterio de la piedad? ¿Qué significa piedad? La palabra piedad es la palabra griega eusebeia, y esta palabra se puede traducir como devoción. Devoción por Dios. No usamos más esa palabra en castellano. Pero devoción, alguien que es devoto de Dios, es alguien que ama a Dios, alguien que desea a Dios, alguien que busca a Dios, alguien que obedece a Dios, que está dedicado a Dios. Eso es piedad. Amor por Dios, un profundo amor por Dios. Ahora, ¿por qué Pablo llama al Evangelio el misterio de la piedad? ¿Por qué no lo llama el misterio del Evangelio? Por ejemplo, cuando Pablo habla en el versículo 9 del capítulo 3 sobre los requisitos para los diáconos, dice que guarden el misterio de la fe. Deben guardar el Evangelio, deben conocer, deben ser expertos en el Evangelio, porque es lo que deben defender, lo que deben cuidar. Pero Pablo acá lo llama el Evangelio el misterio de la piedad. Ahora recuerden cómo comienza Pablo hablando en el versículo 14. Dice: estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Lo que Pablo le ocupaba su corazón y sus pensamientos era la conducta de Timoteo. ¿Qué era lo que Timoteo iba a hacer? Y es por eso que Pablo llama al Evangelio el misterio de la piedad. Pablo quiere resaltar los resultados que produce el Evangelio en los creyentes. El Evangelio produce piedad en los creyentes. Y sostener este mensaje exige piedad. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, Pablo llama a la doctrina, dice, la doctrina que es conforme a la piedad. Interesante. Las enseñanzas de las Escrituras que producen piedad. Usted no puede solamente enseñar la doctrina conforme a la piedad, debe vivirla. Esto va en contra de las personas que dicen que si uno llena mucho conocimiento de su cabeza y estudia mucha teología, eso no tiene impacto en la vida. No, ¿cómo no tiene impacto? Si es la doctrina que es conforme a la piedad. En el capítulo 1, el versículo 1 de Tito, Pablo dice: el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Está hablando del conocimiento de la verdad, es un equivalente a la conversión. ¿Recuerdan? La conversión es según la piedad. Dios no nos salva por obras, la salvación es gratuita. Dios nos salva por gracia, por medio de la fe. Pero Dios nos salva para buenas obras. Dios va a producir una vida nueva en los creyentes. La evidencia de que hemos nacido nuevo es una conducta transformada. Esto no es algo de un día para el otro, esto es algo
progresivo, sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo vamos a proclamar el misterio de la piedad sin ser piadosos? ¿Ven? El mensaje que proclamamos exige piedad, exige una conducta diferente, exige una evidencia externa de que somos hijos de Dios. Y Pablo llama no solamente piedad al Evangelio, sino que lo llama misterio. Esto es precioso que Pablo llame misterio de la piedad al Evangelio. En el Nuevo Testamento la palabra misterio no significa, para nosotros en castellano un misterio es algo misterioso, es algo oculto, que no se puede saber. Pero cuando la palabra de Dios utiliza esta expresión, se refiere a una verdad que era oculta en el pasado, pero que Dios la ha revelado ahora. Cosas que antes no se sabían, que las personas no lo podían saber, por más que lo investigaran, por más que se mataran estudiando, no lo iban a poder saber. Pero cuando Dios lo revela, las personas lo pueden saber. Todo lo que se detalla a continuación es un misterio. Fíjese, la encarnación de Cristo. Las personas indagaban, estudiaban y no tenían idea de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder. La predicación del Evangelio a los gentiles. Esto era una locura para los judíos. Era un misterio. Que Dios iba a hacer de los judíos y los gentiles la iglesia. ¿Dónde estaba eso antes? Ni sabía. Nadie lo sabía. Ahora usted lo sabe. Ahora, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Porque Dios nos lo reveló. Si usted sabe algo de Dios, es porque Dios se lo reveló. No es porque usted es más inteligente. ¿Usted piensa que somos inteligentes? La Biblia dice que Dios no escogió lo inteligente de todo el mundo. Dios escogió lo necio, lo vil, lo que las personas de este mundo ven como no inteligente. Y eso es lo que somos. No somos inteligentes. No lo somos. Entonces, ¿cómo es que lo sabemos? Porque Dios nos lo reveló. Porque Dios nos lo mostró. Era un misterio. ¿Cuántas personas leen la Biblia, conocen la Biblia y lo que hacen es desechar la Biblia, deshonrar la Biblia, atacar la Biblia? Pero la conocen, la han leído, la han estudiado. Pero no la creen, no la obedecen. Y piensan de que es un cuento. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que no se den cuenta si es tan evidente? Es tan sencillo. Es la sabiduría de Dios. Y ellos dicen, es una locura. Vos estás loco. No es un asunto de inteligencia. En Mateo capítulo 13, versículo 11, el Señor Jesús le dice a los discípulos, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si usted comprendió el Evangelio, es porque le fue dado de parte de Dios. Es porque Dios se lo reveló, porque Dios se mostró. No es porque usted estaba buscando a Dios. Dios lo vino a buscar a usted y a salvar. Fíjese en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Recuerdan este pasaje, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le dan diferentes respuestas. Le dicen, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y el Señor les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro. Vos sí que sabés, Pedro. Vos prestaste atención, vos estudiaste. Vos sos inteligente, Pedro. No le dice eso al Señor. ¿Qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo sabés por la experiencia humana, no lo sabés porque alguien te contó. Jamás te podrías haber dado cuenta, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, vos decís que yo soy el Hijo de Dios. Bueno, eso te lo demostró. Eso es una revelación de parte de Dios. Dios. La salvación es de Dios. Dios obra en el corazón de los creyentes. Si conociste el Evangelio, lo comprendiste, lo abrazaste, no es porque eres más espiritual que otro, más inteligente. Es
porque Dios te lo mostró, porque Dios te lo reveló. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este... ¿Por qué uno dice, por qué la gente no cree? ¿Por qué uno habla con la gente y no cree, y uno habla y no cree? ¿Qué pasa? Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y ese versículo lo sabemos todos. Y el versículo 6 dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Fíjese, Dios no les preguntó a la luz si quería resplandecer en medio de las tinieblas. Dios no invitó a la luz. Por favor, luz, quisiéramos que te manifiestes. Dice que Dios que mandó es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si usted conoce a Dios, si usted creyó este mensaje del Evangelio, es un milagro. Ese es el verdadero milagro. Las personas están buscando milagros en las iglesias, sanidades, y piensan que eso es algo grandioso, pero no hay nada más grandioso que el Evangelio de Cristo. Nada, absolutamente nada. Que un pecador, enemigo de Dios, digno de la ira, de toda la furia de Dios, sea declarado justo, santo, y vaya al cielo con total libertad. Es un milagro, ese es el milagro. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cuál es este mensaje, el contenido que se nos ha encomendado? Bueno, ahí se detalla a continuación en 1 Timoteo. La mayoría de los eruditos cree de que es un himno, otros piensan de que esto era una confesión de fe de la iglesia de aquel entonces. Pablo incluye, siendo guiado por Dios, incluye esta confesión o este himno, que no sabemos bien cuál de las dos cosas era, y Pablo le da el carácter de inspirado. Pablo, al incluirlo en la carta, le da el carácter de palabra de Dios y dice: Dios fue manifestado en carne. ¿Qué mensaje puede ser más grande que la encarnación de Cristo? ¿Qué mensaje puede ser más grandioso que Dios se hizo hombre y vino a este mundo? No hay nada más grande que eso para sostener. Somos embajadores de Dios. ¿Hay acaso alguien más digno para representar? ¿Alguien más alto? ¿Alguien con más autoridad? No lo hay. Dice que fue justificado en el Espíritu. La Biblia de las Américas, esta palabra justificado la traduce vindicado por el Espíritu. Lo que está diciendo este pasaje es que Dios mismo vindicó a Jesucristo. Esto tiene que ver con las afirmaciones de Jesucristo. ¿Quién afirmó Jesucristo que era? ¿Quién dijo el que era? El Hijo de Dios. Y eso era un equivalente a ser Dios mismo. Porque los judíos lo querían matar a causa de esto. Porque se hacía igual a Dios. Él declaró ser el Hijo de Dios. Ahora imagínense, Dios mismo viene a este mundo y las personas toman a Dios y lo matan. ¿Uno qué diría después de eso? No era Dios. Si lo mataron. Pero dice que fue vindicado por el Espíritu. Fue vindicado por Dios. En Romanos 1, capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la vindicación de que Cristo es quien Él dice ser. Que Él resucitó de los muertos. En Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No solamente es la vindicación de que Jesucristo es quien iba a ser, sino que también es una afirmación de nuestra salvación eterna, es una seguridad que nosotros tenemos. Luego dice que fue visto de los ángeles. Los ángeles fueron los primeros mensajeros de la resurrección de Cristo. Es más, los ángeles conocieron la revelación de la resurrección de Cristo porque fueron testigos presenciales. En 1 Pedro 1:12 se dice que los profetas en el Antiguo Testamento ellos indagaron, investigaron quién iba a ser, en qué momento, y no entendían, no lo pudieron llegar a discernir. Pero nosotros sí lo sabemos, porque Dios nos lo reveló. Y dice que estas cosas las anhelan mirar los ángeles estaban expectantes de la consumación del Evangelio, de la consumación de la gloria de Dios. Por ello los ángeles fueron testigos de su resurrección y también fueron testigos en la ascensión de Cristo. Pero luego dice que fue predicado
a los gentiles. Los ángeles recibieron la revelación de la resurrección porque fueron testigos presenciales. Pero nosotros recibimos esa revelación por medio de la predicación del Evangelio. A Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Así es como nosotros recibimos el Evangelio, la palabra de Dios. Luego dice que fue recibido arriba en la gloria. No, perdón, me estoy salteando una línea. Creído en el mundo. Fue predicado a los gentiles. ¿Cuál fue el resultado de la predicación? Dice que fue creído en el mundo. Yo le hago una pregunta. ¿Todo el mundo creyó en Cristo? No. ¿A qué se refiere con el mundo? Está evidentemente la palabra mundo está limitándose a los creyentes. El mundo de los salvos. Todos los que le fueron dados a Cristo. No se perdió ninguno. Todo lo que el Padre le dio. No se perdió nadie. Luego dice recibido arriba en la gloria. Es curioso, porque antes de ser predicado a los gentiles y creído en el mundo, primero fue recibido arriba en la gloria. Y después fue predicado a los gentiles. Rompí todo. Perdón, hermano, fíjese, porque primero el Señor fue recibido arriba en la gloria. Después fue predicado a los gentiles y después fue creído en el mundo. Pero Pablo acá no sigue un orden cronológico. En algún momento se lo saltea y lo pone sobre el final. Porque Pablo quiere que terminemos de una forma solemne, mirando al cielo, mirando al Señor Jesucristo, recibido en la gloria. Pablo quiere que terminemos con la exaltación de Cristo, la majestad, la sublimidad, el resplandor, la gloria de Cristo. Es un mensaje glorioso. Y esto exige una conducta tremenda, diferente, sobresaliente. Ser una iglesia exige una conducta diferente. Somos la familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Tenemos una misión de proclamar y sostener la verdad. Eso es lo que identifica a la iglesia de Dios, la verdad. Y el mensaje que nos es confiado es un mensaje glorioso. No podemos hacer lo que nos gustaría hacer. Y la gran responsabilidad de eso recae sobre el liderazgo de la iglesia. Los pastores debemos hacer cosas que no nos agradan, que no nos gustan, que son feas, que son difíciles. Porque es precioso ser la familia de Dios. Pero hay cosas que son difíciles. Cuando se habla el ejemplo en 1 Corintios sobre la disciplina, es un espanto. Es un espanto. ¿Quién quiere disciplinar a un creyente? ¿Quién quiere hacerlo? Nadie. Es horrible tener que disciplinar a un hermano. Hay montones de situaciones difíciles. Pero cuando entendemos de que no estamos acá para agradarnos a nosotros mismos, para que todos estemos contentos, estamos acá para agradar a Dios, para exaltar a Dios, para hacer lo que Él manda, porque no es nuestra casa, no es nuestra familia, es la familia de Dios, porque tenemos una misión sublime, no podemos distraernos, no podemos dejar de enseñar la verdad, de conocer la verdad, de hacernos expertos en la verdad, porque es la verdad que debemos sostener, es la verdad que debemos presentar como reserva de reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero el contenido del Evangelio es tan sublime, es tan glorioso, es tan precioso, tan hermoso. ¿Cómo podemos proclamar algo así y vivir una vida que no sea piadosa? Que no demuestre amor, devoción por Dios. Cuando Pablo habla del capítulo 3 y termina en el versículo 7 hablando de los requisitos para el pastor, dice que tenga buen testimonio de los de afuera. Dice que el pastor debe tener una buena opinión en los incrédulos. Es algo raro que Pablo pida la opinión de los incrédulos. Al fin y al cabo de cuentas, por más de que haya difamación, cuando examinan su vida, su conducta, dicen, bueno, no, el hombre hace lo que vive, lo que predica, vive lo que enseña. Dice, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Una persona que no vive lo que enseña va a ser desacreditado por este mundo.
Van a decir, vos que venís a hablarme de esto, ¿qué venís a decirme este mensaje? Si sos un cachivache, sos un desastre. Si estás todo el día insultando, si estás mirando cosas que no deberías, si estás robando, si... no sé. Vos sos un chanta. Yo no te creo nada. Y toda la iglesia cae en descrédito. Y es tan importante que nos conduzcamos ordenadamente, porque si no lo hacemos, si no hacemos las cosas de forma ordenada, conforme a las escrituras, aunque parezcamos una iglesia, quizás no lo seamos, y podemos caer en la apostasía y perder la razón de ser. Es un privilegio enorme, hermanos, ser la iglesia de Dios, la familia de Dios, pero también tenemos una responsabilidad enorme y quiera Dios darnos la gracia, el poder para hacer lo que Él pide de nosotros. Vamos a ver. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra perfecta, hermosa, pura, por los efectos que tu palabra produce en nuestro corazón, cómo nos ha traído la fe, cómo has transformado nuestra vida. Señor, ser parte de tu familia, estamos llenos de gratitud. Y Señor, queremos ser buenos administradores de las responsabilidades que nos has dado como tus hijos. Queremos honrarte a ti, glorificarte a ti, hacer todo conforme a tu palabra. Señor, pon un peso en tus hijos para que nos dediquemos a estudiar tu palabra, para ponerla por obra, para obedecerla, Señor. Te ruego por mi vida y por la de mis hermanos para que tú, Señor, nos tengas firmes hasta el fin, Padre. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé cómo terminan ustedes el culto, si viene el público.